Entonces, lo que tengo es un problema de optimización. Minimizo la integral de un costo, una función f0, ¿cierto? Con la restricción, la integral de g0 que está pertenece a la translación de un cono. Entonces, para ver el contexto, consideramos, bueno, y z son espacios normados, donde viven mis funciones lo denotamos LTZ, que puede ser las funciones L1. Bueno, cuidado acá, que bueno, como estamos considerando un espacio de Banach, son funciones vectoriales. Entonces, esto es el espacio de funciones que son integrables, vectoriales integrables, o esto es otro sentido de integral, que son PTs integrables. Daré las definiciones. Los integrantes, que son F0, G0, son funciones, bueno, F0 toma sus valores del producto TZ, bueno, a valores en R extendidas, mientras que la función G0 es una función vectorial, ¿cierto? Que llega a un espacio I, bueno, a lo que le agrego el más infinito. ¿Esto para qué? Para poder incluir en mi modelo, un conjunto geométrico. ¿Sí? Entonces, eso es un problema, podemos verlo con problemas de cálculo de variación, ¿cierto? O también puede modelizar modelos matemáticos. Y lo que nos interesa a nosotros, bueno, son las cuestiones de siempre, ¿no? Si este problema de optimización tiene solución, si el problema dual tiene solución, o si los valores, bueno, si tengo dualidad fuerte, dualidad débil y todo. Todo esto lo hacemos a través de lo que llamo la función valor. La función valor es definida en A, en el espacio I, que a cada vector A, ¿cierto?, me da el valor de mi problema de optimización, de mi problema de cálculo de variación. Por eso está la palabra función valor. Acá todavía no lo dije, estoy integrando respecto a una medida abstracta que pido que sea positiva, sigma aditiva y, muy importante, que sea no atómica. Bueno, la pregunta que hacemos es, por ejemplo, existencia o dualidad. ¿Cómo puedo estudiar la dualidad? Bueno, está bien establecido que en el caso convexo, cuando mis funciones f0, g0 son convexas, bueno, tengo todas las herramientas de análisis convexo, ¿cierto? La conjugada, el problema dual, tengo bien establecido condiciones de calificación que permiten dualidad débil, dualidad fuerte. Mi problema acá es que las funciones no son necesariamente convexas, ¿sí? Y la pregunta que hago es si todavía es posible sacar algún resultado de dualidad, ¿sí? Y eso es lo que veremos, que la respuesta es sí. Utilizando la función valor, demostraremos que esta función valor es, primero, en dimensión finita es convexa, pero eso ya es conocido, pero nosotros nos interesamos más a la dimensión infinita. Cuando I cita los espacios normados de mi problema son de dimensión finita, sabemos, eso lo mostraré, ejemplos donde esta función no es necesariamente convexa, pero sí tiene mucho que ver con las convexas. El objetivo de esta charla es esto, que sí, o el mensaje, que la función en general no es convexa, pero no es lejos de serlo. Bueno, ¿por qué me interesa la convexidad? Bueno, uno puede pensar en el problema dual, utilizando la dualidad lagrangiana, que podemos escribir de esta forma, ¿cierto? Se puede demostrar que el valor optimal del dual es el valor de la B conjugada de la función valor del problema original. La B conjugada o
la envoltura convexa de la función. Así que, bueno, eso es el valor del problema dual. Para que tengamos dualidad, que no haya salto de dualidad, que el problema primal y dual ambos tienen el mismo valor, es equivalente a decir que esta función psi, la función valor, que la biconjugada igual a la función psi. Recordamos que la biconjugada es la envoltura convexa, es decir, que en el punto cero, que la función iguala su envoltura convexa. Es algo como que en el punto es convexa la función. Incluso lo que veremos que no hace falta llegar hasta la envoltura convexa, sino basta con la clausura semicontinua. ¿Sí? Y que haya una dualidad fuerte, eso es equivalente a decir que el subdiferencial de la función valor en cero es no vacío, ¿cierto? Y también para la dualidad, para la existencia de soluciones primarias, también hay manera para verlo en términos de la subdiferenciabilidad de la función valor. Entonces, en problemas de este tipo, cuando uno se interesa en la dualidad, le interesa primero si la función valor es semicontinua, son estos dos. Eso me permite concluir que no haya salto de dualidad. Y si la función tiene un subdiferencial. Si fuera convexa, por ejemplo, acá está el lema, si la función valor fuera convexa, si puedo de una manera u otra asegurar que cero está en el interior del dominio de esta función, por lo que sabemos, bueno, estoy en un Banach, si la función es uniformemente acordada en el punto, entonces puedo asegurar que por ser convexa la función, tiene un elemento en su subdiferencial y por lo tanto la función psi es primero semicontinua en cero, entonces no hay salto de dualidad. Y segundo, que el subdiferencial es no vacío, por lo que tengo dualidad fuerte, es decir, el problema dual tiene solución. Este método no es nuevo, ¿no? Porque este problema viene de problemas de cálculo de variaciones. En general, cuando se trata de problemas de cálculo de variación, el método es lo que llamamos método directo. Se considera una sucesión, se busca un argumento de compacidad y se pasa al límite. Pero eso es otro enfoque, utilizando la dualidad. Y esto, al parecer, empezó en los años 70 con trabajos de Joffe, Tikhomirov y muchos autores. ¿Sí? Bueno, eso es el porqué de la convexidad. Bueno, como veremos que en dimensión infinita no se puede, la función valor no es convexa, pero veremos cómo evitar este problema. El outline, el plan de esta charla, primero revisaremos el caso finito dimensional, estudiaremos lo que es la almost convexity en el caso de la dimensión infinita y también lo que llamamos la strong almost convexity. Y terminaremos con un ejemplo. Revisamos el caso de la dimensión finita. El resultado en sí es antiguo, ¿no? Lo podemos encontrar en el libro de Iklan Temam, que cuando las citas son de dimensión infinita, la función valor es una función convexa. Ese resultado también fue descubierto con otros resultados por Fabián y sus coautores en el año 2014. Entonces, el problema en dimensión infinita ya está totalmente resuelto. Y solamente para recordar cómo se hace la demostración y del por qué no puedo ir más allá de la dimensión finita, es justo porque usamos el teorema de Aumann. Entonces, se puede verificar que un par AR está en el epígrafo de la función psi, eso uno lo puede hacer a la mano. Es equivalente a decir que para cualquier K positivo, ¿sí? AR más 1K está en la integral de esta función f
dada el ft es el par de z, ft0z con zc en dominio de fc. Es una multifunción, ¿sí? Bueno, con las condiciones que tenemos sobre las integrantes, f0, g0, demostrar que es una multifunción medible. Acá es el teorema de Aumann, que nos dice que una función medible, que tiene sus valores en dimensión finita, tiene valores cerrados, la integral de ft, ¿qué es lo que significa la integral de ft? Son todas las selecciones integrables de esta multifunción, que a priori no tiene por qué ser convexo, ¿no? Tomo todas las selecciones integrables de esta multifunción. El teorema es fuerte, me dice que este conjunto es necesariamente convexo. ¿Sí? Y eso es que tiene mucho que ver, de hecho es una consecuencia del teorema de Lyapunov, que dice que cuando tengo una medida que llega en un espacio de dimensión finita, el rango de esta medida es un conjunto convexo. ¿Sí? Y teniendo que este conjunto es convexo, por el teorema de Aumann, se concluye que el epígrafo de la función valor es convexo. Y por lo tanto, la función psi es convexa. Bueno, eso así como está demostrado, lo saqué de este trabajo de Fabián y sus coautores. Y Klein también lo había también demostrado antes, utilizando no el teorema de Lyapunov o su versión Aumann, pero sino el teorema de Shapley-Folkman, ¿sí? Que son dos enfoques totalmente diferentes. Y otro, ¿qué pasa en dimensión infinita? En dimensión infinita esto no es necesariamente convexo, este conjunto no es necesariamente convexo, pero que sí, cuando el espacio es un Banach reflexivo, lo que uno puede demostrar que la clausura sí es convexa. Pero bueno, entonces, así que en dimensión finita, sí. Bueno, esta era solamente para decir que si alguien quiere verlo utilizando el teorema de Lyapunov, también puede verlo. ¿Sí? Quizás no hace falta. Y acá explico por qué no es posible en dimensión infinita todo lo que podemos hacer para garantizar la convexidad, que la función G0 acá tiene para todo t o CTPT llega a un subespacio de dimensión finita, que es como condiciones muy fuertes. ¿Sí? Pero si no, no se puede. En dimensión infinita tenemos contraejemplo, incluso el propio Lyapunov, cuando demostró su teorema en los años 40, dio un contraejemplo en L2, el espacio de sucesiones, donde el teorema de Lyapunov no es cierto, y por lo tanto la integral de Aumann no es convexo. Hay otro resultado que demostraron que, aunque el conjunto no es convexo, sí, la clausura es convexa, pero eso se tiene en espacios no generales, en particular en espacios de Banach separable reflexivo. Entonces vemos la limitación en la dimensión infinita. Bueno, ahora doy las definiciones por estar en dimensión infinita. Bueno, diré que una función z es simple. Z es una función vectorial de t que llega a z. La función z es una función simple, igual como en el caso de Lieberg, ¿cierto? Es muy medible si z es límite de una sucesión de funciones simples, y definimos dos tipos de integral. Esto no ocurre en dimensión finita. En dimensión finita, sí, esto puede haber muchos sentidos de la integral. Las dos integrales más importantes son, primero, la integral de Pettis. Entonces,
Si tengo mi función es z, llamo la integral de z, escribimos que z está en ptz. Si esta integral, de hecho, para cualquier a en el sigma álgebra, entonces cada vez que aplico en un elemento de z estrella, lo puedo expresar de esta forma. ¿Sí? En el fondo, lo que hago es escalarización de mi función, ¿cierto? De hecho, la idea detrás es esta. Entonces, tomo la escalarización de la función z por z estrella y la integral es el vector z que me hace válida esta igualdad para toda z estrella en z estrella y para cualquier a en el sigma álgebra. Y lo otro, que es la integral de Bochner, sí, eso es lo que pega más con la definición de Lieberg, usual. Sí, el z lo puedo explicitar como límite de funciones simples, tales que la límite de la integral va a ser. Bueno, acá tomando la norma, estoy en R, y eso es en sentido usual. Entonces son estos dos tipos de integral que usamos. La función valor respecto a la integral de Pettis y la otra es respecto a la integral de Aumann. Esto es el contraejemplo. ¿Por qué la función valor en general no es convexa? Consideramos una multifunción con valores no vacías, cerradas, que es medible, ¿cierto? Y considero la función valor asociada a este problema. Entonces, acá estoy considerando como mi integrante la función indicatriz de los valores de esta multifunción en ZT con esta restricción. El G0 acá es solamente la identidad, ¿cierto? Estoy tomando la integrales de Bochner. Entonces, no es difícil ver que el dominio de esta función, como está definida, tiene que valer 0, por lo tanto, los Z tiene que ser una selección de M, y además, A, por la definición de A, entonces la integral de esta selección, y tiene que estar en L1. Por lo tanto, el dominio corresponde exactamente a las selecciones integrables de esta multifunción. ¿Sí? Y por lo tanto, si tomo cualquier contraejemplo que me da que la integral de Aumann es no convexa, tendré un dominio de la función, el dominio de esta función va a ser no convexo. Y por lo tanto va a ser no convexa la función. ¿Sí? Y como vemos que esto puede pasar incluso en el espacio L2. ¿Sí? En L2 la función valor no tiene por qué ser convexa. Bueno, una observación que en este ejemplo son equivalentes. La función es convexa con la convexidad del dominio. Este hecho lo veremos incluso que se tiene incluso en un caso más general. Ahora, no tengo la convexidad. Bueno, hay autores que fueron por agregar condiciones sobre la medida, por ejemplo, la saturación, para garantizar la convexidad. Lo que hicimos nosotros es, dejemos que no, vamos a seguir trabajando con la misma medida sin agregar condiciones extra y ver lo que se obtiene como resultado. ¿Sí? Eso nos llevó a introducir estos conceptos. Esto ya es conocido, lo que llamamos AC para almost convex. Diremos que una función gamma es almost convex si puedo encontrar otra función convexa beta que está por debajo de esta función, pero que ambas tienen la misma cláusula, la regularizada semicontinua. ¿Sí? Bueno, eso no es... la función gamma no es necesariamente convexa, pero que sí, eso obligaría la función gamma a ser o a la cláusula de ser convexa. Y si tomo las clausuras en estas desigualdades, todos van a ser igual. ¿Sí?
esto es la definición de la definición que hemos adoptado de la almost convex, y llamamos la otra definición que es strongly, S para strongly almost convex. Sí, además de esto, pido que no solamente que esta otra función convexa está por debajo de gamma, sino que son iguales. Es decir, mi función es strongly almost convexa. Se puede encontrar una función convexa que es igual a la función, mi función inicial, en su dominio, cuando toma valores finitos, y los demás debemos tener la igualdad de las cláusulas. ¿De acuerdo? Bueno, lo importante, quizás fijamos en esta última, si tengo la función gamma es absolutamente convexa, almost convex con la beta, ambas funciones, eso lo podemos verificar por las desigualdades, que ambas funciones tienen los mismos puntos de semicontinuidad. Y además tienen el mismo subdiferencial en todos los puntos del dominio de la función gamma. Eso es lo que nos interesaba, ¿no? En la dualidad, para que no haya salto de dualidad, me interesaba que la función es semicontinua. Para chequear que mi función valor es semicontinua, basta chequear que esta otra función que tiene esta relación con gamma es semicontinua en el punto. Y lo mismo para su diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hemos encontrado? Entonces, ahora la pregunta que hago, ¿qué sería? Bueno, tengo mi función valor. Encontrar esta función hermana, digo, que es convexa y que satisface estas propiedades. Y esta hemos encontrado dos. La primera es que es la más natural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Partimos de mi función inicial, ¿cierto? Eso es la función valor inicial. Y lo que hago es cortar acá. Entonces, recordamos que cortar acá con subespacio de dimensión finita. H0, ¿qué es? Es solamente he cambiado, he puesto la restricción dentro de la función objetivo. La H0 es F0, mi integral de costo, más la indicatriz del epígrafo de G0. ¿De acuerdo? Y esto es bueno, acá tomo para un F que es finito, eso es la esfera de estrella, y el dual, el cono polar de C. Para solamente fijar la idea, la función psi original corresponde a tomar esta desigualdad para todos los estrías en el dual. ¿Sí? Así para asegurar que esto está en el cono polar del C. No, lo que hacemos es hacerlo poco por subespacio de dimensión finita. Primero tomar el F, tomar esta desigualdad. Ese es como el Galerca en ecuaciones derivadas parciales. Entonces, verificar esta desigualdad solamente para un número finito, ¿cierto? Construir la función objetivo asociada, psi sub f, llamamos esto. Luego tomar supremum de todas estas. ¿Sí? Bueno, eso es para corregir, es el ínfimo de la función valor. Esta función, ¿cómo está definida aquí? Como llega a un subespacio de dimensión finita, RK, es convexa. Por lo tanto, esta función que sí es convexa. Y esa relación está siempre por debajo de mi función inicial. Y tengo esta otra desigualdad. Bueno, y la otra es que esta está muy ligada a la topología débil. Esta otra es más a la topología fuerte. Acá aproximo no con cortes en el cono, sino con aproximaciones con bolas. También esta función está por debajo y satisface esta prueba. Llegamos a la conclusión. Estas dos funciones son convexas y satisfacen esta definición de la absolutamente almost convex. ¿Sí? No voy a hacer la demostración. Hemos demostrado incluso más lo que llamamos la strongly almost convex, que esta función no es convexa, ¿cierto? Pero es igual,
cada vez que es finita, S es igual a esta función psi tilde, que es convexa, ¿cierto? Y ambas funciones tienen la misma clausura. Así que, por ejemplo, si el dominio de la función valor fuera convexo, necesariamente esta función sería convexa, que igual a la función convexa y los puntos demás es un conjunto convexo. Hemos observado que también cuando el dominio es cerrado o abierto, también esta función valor es convexa, algo que no se podía ver de otra manera. Y en el caso de Banach reflexivo, quizás no voy a entrar en este detalle, creo que estoy sin tiempo, que en el dominio, bueno, un Banach reflexivo, en Banach separable, este concepto de interior relativo, sí, existe, es no vacío y es denso. Por lo tanto, la función valor en un Banach reflexivo es convexa en un conjunto denso. ¿Sí? Que un conjunto convexo denso. ¿Sí? Eso es lo que dice el punto 2. Y bueno, la consecuencia a la integral de Aumann, que, bueno, como consecuencia, bueno, utilizando esta función, ¿cierto? Con las propiedades de Strongly-Almos convex, podemos volver a, porque esta función tiene su dominio justo la integral de Aumann, y puedo concluir como consecuencia directa que este conjunto es convexo. El resultado conocido en el caso de Banach flexible, separable, acá es un Banach cualquiera, que la clausura de la Aumann es siempre convexa. Y además, cuando en un Banach cuando el espacio es un Banach separable, existe un conjunto convexo denso de esta integral de Aumann. ¿Sí? Y otra consecuencia que se agregó la bola va a ser siempre convexo, pero eso no es importante. Solamente termino con este ejemplo. En el caso, acá estoy minimizando, esta es mi función de costo. Tomo una sola restricción, ¿cierto? Es un problema de alocación. Con el C, bueno, que es el C itálico, y son los Z tales que Z están en algún conjunto factible, ¿sí? Algún cono cerrado. El vector estría es un vector que está en el cono polar al conjunto C. Como vimos acá, no hay ninguna hipótesis de convexidad sobre el Q0, pero el teorema me dice que necesariamente esta función valor asociada a este problema es una función convexa. Y un caso particular, si el Q0 fuera, para confirmarlo, fuera positivamente homogéneo de grado P, por ejemplo, ya puedo encontrar el valor de esta función, digo, la expresión de esta función valor para este problema, que es un polinomio de grado P. El alfa P es una constante, ¿sí? Que es o bien positiva o negativa según cómo es el P. Porque por mi teorema ya sé que la función valor es convexa y con esto yo puedo obtener cómo tiene que ser esta constante. ¿Sí? No voy a hacer la demostración. Y termino con las referencias. Bueno, este es el paper de Aumann, donde demuestra la convexidad. Y él es también un economista. Entonces, su motivación era problema de economía, donde hay infinitos agentes. El Borwein es donde se introduce un concepto del quasi relativo interior. El Krasta es para problemas de cálculo de variaciones no convexos, pero en dimensión finita. El libro de Iklan-Timman, donde está la demostración de la convexidad de la función valor, también en dimensión finita. Y están trabajos de Fabián también y coautores, muchos sobre este asunto. ¿De acuerdo?
quizás también este paper de Sakara, donde utiliza la hipótesis de la saturación de la medida para garantizar la convexidad. En nuestro caso, no lo suponemos, pero no tenemos la convexidad, pero tenemos algo, algo cerca. Bueno, creo que con esto ya, Julio, estoy bien. Ok, muchas gracias, Abderrahim, por tu Disculpa la presentación. demora. No, no hay problema. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran hacerle a Abderrahim? Abderrahim, el análisis que tú presentas casi todo está basado en el espacio de Banach y en particular para el espacio de Hilbert, ¿qué resultado has obtenido? Mm, Bueno, lo que bueno, en el Hilbert podemos pensar en los cuadráticos, por ejemplo. ¿Sí? Acá en el Q0 puede ser sí, lo que puedo, sí, puedo dar, por ejemplo, problemas cuadráticos, puede ser. Bueno, quizás tú estás pensando en, no sé, en problemas SDP o algo del estilo. Claro, entonces digamos como que se podría obtener un resultado particular y quizás... Sí, bueno, lamentablemente la convexidad no, porque como dije, este ejemplo, el contraejemplo de Lyapunov está dado incluso en L2, L chic. ¿Sí? Entonces, incluso en el caso de Hilbert no hay convexidad, ¿cierto? Pero es cierto que en el Hilbert hay estructura además, bueno, ¿qué es lo que se puede obtener más? No, la verdad no sabría decirlo. Sí, bueno, de repente yo puedo complementar un poco. Sí, Efectivamente, cuando el espacio de Hilbert, pensemos en L2, aunque nosotros habíamos tomado como motivación problemas de economía que están definidas o que involucran el espacio L1 minúscula, ¿no? Esa fue la principal razón, digamos, o una de las principales razones como motivación. Pero en el caso de Hilbert, por ejemplo, algo que se puede obtener, y eso también lo vamos a abordar y lo hemos conversado, es si toda sucesión minimizante, por ejemplo, converge fuertemente, ¿no? Entonces, en una estructura de Hilbert cuya norma efectivamente se comporta muy bien, ¿no? Que es como la norma euclidiana, las bolas, los puntos de la frontera de la bola son puntos extremales y eso hace que tengamos la esperanza, digamos, de probar un resultado en ese sentido. Ok, sí. ya. Sí, entiendo. Gracias. Ya. Pues muchas gracias, Abderrahim, por tu presentación. Pasamos, digamos, al siguiente, digamos, speaker. Disculpa, no me fijé que tenía la cámara apagada. No te preocupes. Ya, No me entonces, fijé, no me dejaste. nuestro siguiente expositor es John Cotrina, Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? que está bien. Ahí puedes dejar, perdón, de compartir, Abderrahim. Sí. Yo Ahora creo sí, que John. puede Ya, voy superar, a... ¿no? no tengo acceso a compartir aún. Ya, espera, ahora te van a dar para ese. Ahí sí. Y sí, ya, ahora sí tengo acceso. Ok, entonces, ¿pueden ver mi presentación? Sí, se ve. Ok, bueno, entonces quiero comenzar primero agradeciendo pues a Fabián y a Julio por permitirme presentar este trabajo en este evento. Realmente es un gusto estar aquí
aquí entre ustedes, al menos de forma virtual, ¿no? Dada la coyuntura. Y bueno, en esta oportunidad voy a hablar un poco sobre juegos de Nash con restricciones acopladas. Este trabajo es realizado aún en colaboración con Orestes Bueno y Carlos Calderón. Ambos son de Perú. Y bueno, básicamente la presentación sigue pues el siguiente esquema. Tiene dos partes. La primera donde vamos a introducir las definiciones de equilibrios de Nash de este problema y las notaciones clásicas. Y la segunda parte donde vamos a hablar justamente de la existencia de solución. En particular los equilibrios variacionales que fueron introducidos por Fakinei y Cansou en más o menos en el 2007. Ok, entonces como primera parte, pues el problema de equilibrio de Nash, introducido más o menos en el año 50 y 51, donde salió esta publicación, pues consiste de un número finito de jugadores, donde cada jugador controla una variable de estrategias, que a su vez pertenece pues a un conjunto de estrategias, que no es otra cosa que un subconjunto de un espacio finito dimensional. Si nosotros pues juntamos esta colección de estrategias, vamos a obtener un vector de estrategia total, donde es usual hacer énfasis en un solo jugador y los jugadores rivales, por lo cual se escribe de esta forma xi, x menos i, para hacer hincapié o hacer alusión al jugador iésimo y a sus jugadores rivales, en este caso x menos i. Cada jugador tiene una función objetivo que depende no solamente de la variable de su jugador, sino que también de los jugadores rivales. Y así, el objetivo de cada jugador pues, es resolver un problema de minimización, ¿okay?, que definen los jugadores rivales. En ese sentido, pues un vector de estrategia total resulta ser un equilibrio de Nash cuando cada jugador, asociado justamente a su estrategia en dicho vector de estrategia total, resuelve el problema definido por las estrategias de los jugadores rivales con respecto a ese vector de estrategia total definido previamente. Un resultado clásico de existencia de equilibrios de Nash es el siguiente, el cual básicamente nos menciona pues, que cada conjunto de estrategia se asume que es compacto, convexo, no vacío, y se asume también que cada función objetivo es casi convexa con respecto a la variable del jugador y continua en ambas variables, pues entonces admite al menos una solución a este problema, o un equilibrio de Nash. Evidentemente, desde que se introdujo este problema a la actualidad, existe una literatura enorme sobre existencia de solución y algoritmos para intentar resolver este problema, y básicamente, al menos en lo que respecta a mí, he notado que existen muchos algoritmos asociados al problema de desigualdad variacional, es decir, modelan este problema de Nash como un problema de desigualdad variacional donde intentan aplicar toda la maquinaria que existe en literatura. Ok, sin embargo, yo estoy un poquito más interesado en la parte teórica, en tratar de saber cuándo este problema tiene solución, y en ese sentido puedo mencionar que también existen algunos trabajos teóricos donde preservando la casi convexidad, lo que se intenta es relajar esta noción de continuidad. Y también existen otros trabajos donde lo que intentan es quitar la casi convexidad. Pues bueno, en principio en este problema, como podemos observar, la complejidad que tiene viene asociado a cada función objetivo, pues esta va a depender de la estrategia que toman los jugadores rivales. Sin embargo, este problema se puede volver mucho más complejo si consideramos que cada estrategia de cada jugador, pues también depende de la estrategia de los jugadores rivales. En efecto, esto incrementa la complejidad del problema y es conocido como un problema de equilibrio de Nash generalizado, o un GNEP por sus siglas en inglés. Básicamente eso era. Y el objetivo de cada jugador básicamente es el mismo, resolver un problema de optimización que define previamente la decisión que han tomado los jugadores rivales. Entonces, un equilibrio generalizado en este caso, pues viene a ser una solución de dicho problema.
Este tipo de problema fue introducido en principio, se puede decir, por Arnaud de Breu, en el cual llamó a este tipo de problemas economía abstracta. Y fueron justamente ellos quienes introdujeron el primer resultado de existencias para este tipo de problemas, que después fue reescrito por Isigi en el siguiente formato. Ellos establecieron que los conjuntos Sesui son compactos, convexos, no vacíos, y cada función objetivo sigue siendo casi convexa con respecto a la variable de su jugador y continua en ambas variables. Pero ahora, en el caso de las estrategias, como resulta ser un operador multivolado, pues va a exigir que cumpla cierta propiedad de continuidad. En este caso, semicontinuidad inferior y la semicontinuidad superior. Además de que este operador debe tener valores convexos, convexos y cerrados. Entonces, con esta colección de hipótesis, se tiene pues la existencia de un equilibrio generalizado. Y como podemos ver, en el caso que este operador de restricciones resulte ser constante, igual al conjunto C sub I, pues básicamente este problema de Nash generalizado colapsa en el problema anterior, el problema clásico de Nash. Por lo tanto, este resultado lo que está haciendo es una extensión natural del propuesto anteriormente, el teorema número 1. Luego, en el año 1965, básicamente Rosen propone un problema de Nash con restricciones acopladas. En la literatura esto es conocido como el caso jointly convex, pero también podemos encontrar algunos trabajos que lo llaman como el problema de Nash a la Rosen o de restricciones acopladas. ¿Qué es lo que hace? Pues él considera un conjunto convexo compacto, no vacío, definido en el espacio producto, y a partir de él, pues define los operadores de restricción. En este caso, de color rojo, como pueden ver acá. Y en esta figura, que muestra que en efecto, pues este conjunto que se toma en el espacio producto no resulta ser exactamente el producto cartesiano de estos conjuntos C sub I. Por lo tanto, es un caso particular de un Nash generalizado, pero no es un problema de Nash clásico. ¿Ok? Entonces, antes de ver el resultado de existencia que propone Rosen, me gustaría un poquito visualizar el argumento que se usa en la demostración de los dos teoremas anteriores, pues la idea es básicamente la misma. Lo que se hace es lo siguiente: se definen los operadores de mejor respuesta, es decir, el argumento mínimo de cada función objetivo con respecto a su restricción. Evidentemente, en el caso clásico es el conjunto C sub I, pero en el caso de Nash generalizado viene a estar definido por el conjunto de estrategias que definen los jugadores rivales. Posteriormente se define el operador producto cartesiano de los operadores definidos previamente, y en este caso lo que se muestra es que un equilibrio de Nash o de Nash generalizado no es otra cosa que un punto fijo de estos operadores. Por lo tanto, lo que se hace es simplemente aplicar el famoso teorema de Kakutani, el cual establece que si yo tengo un operador definido de un conjunto C hacia sí mismo, que es compacto, convexo, no vacío, y este operador tiene las siguientes condiciones de ser operadores convexos, no vacíos, y con gráfico cerrado, o si ustedes quieren semicontinuo superior nada más, en ese caso Kakutani establece que existe un punto fijo. Entonces, en el caso que propone Rosen, no es factible poder aplicar directamente este teorema de Kakutani, al menos no directamente con este operador de mejor respuesta. Y eso es porque para poder garantizar que este operador producto cumpla las condiciones de Kakutani, se requiere que este operador de mejor respuesta tenga la propiedad de ser semicontinuo inferior, justamente como lo propone Arnaud y de Breu. Y sin embargo, el hecho de que yo tenga un conjunto convexo y a partir de ahí yo defina los conjuntos de restricciones y por lo tanto pueda definir el operador de mejor respuesta, no me permite concluir que estos operadores tienen esa propiedad de ser semicontinuo inferior. Por lo tanto, no es factible, en principio, poder usar directamente el teorema de Arnaud de Breu para analizar la existencia de solución para el problema de Rosen cuando la función es casi convexa y continua. Y bueno, evidentemente Rosen se dio cuenta de esa observación. Hace creo que unos 15 o un poquito más,
pero yo supongo que mucho antes también se mostró la existencia de un ejemplo, de un conjunto convexo que definen estos operadores de restricción, que no es efectivamente semicontinuo inferior. Lamentablemente yo no he encontrado ese contraejemplo en años anteriores, lo he encontrado recién en el 2006. Entonces me parece relevante mencionar eso. Y en el caso de Rosen, él lo que hace es dar más estructura a las funciones objetivo para poder garantizar la existencia de un equilibrio de Nash generalizado. Él requiere en este caso que la función sea convexa con respecto al jugador y continua en ambas variables. Entonces, como pueden ver, aquí hay un poco más de estructura. En ese sentido, el argumento que sigue Rosen también va a ser, entre comillas, definir un operador de mejor respuesta, pero no va a ser el mismo. Lo que él hace es básicamente define una función, en este caso la función f, como la suma de estas funciones objetivos, que está estrechamente relacionada con la función de Nakido y Soda. Y luego lo que él muestra es que para cualquier vector que pertenezca a este argumento mínimo definido pues, por la función en la primera coordenada con el mismo vector, pues resulta ser justamente un equilibrio de Nash generalizado. Por lo tanto, para él es suficiente definir el operador de mejor respuesta, en este caso para esta función f, y mostrar que este operador tiene un punto fijo. Entonces, aplicamos nuevamente el teorema de Kakutani y garantizamos la existencia de solución. En este caso, lo que él está haciendo es mostrar que el problema de Nash generalizado que tiene enfrente, que es un tanto complicado de poder tratar, está tratando de llevarlo a un problema mucho más tratable o con condiciones mucho más sencillas de poder resolver. Justamente en este caso, el teorema de punto fijo. Ok, entonces, una pregunta que nos hicimos nosotros fue si existe algún resultado sobre existencia de equilibrios de Nash generalizados para este problema propuesto por Rosen, de manera que extienda pues el primer teorema que hemos mostrado al inicio, ¿no? Este que establece que bajo casi convexidad con respecto a la variable del jugador y continuidad simplemente, tenemos la existencia de solución, es decir, la existencia de un equilibrio. Y pues no hemos tenido mucha suerte encontrando trabajos que indiquen o que puedan responder este interrogante. Básicamente hemos encontrado 3, y de esas 3, el primero básicamente fue presentado por Fakinei, Fischer y Picciali en el 2007, bueno, fue publicado en el 2007, y ellos establecen que, asumiendo que este conjunto de restricciones acopladas X es convexo, compacto y no vacío, y que cada función objetivo en este caso sea de clase S1 y pseudoconvexa con respecto a la variable subjugador, entonces existe un equilibrio de Nash generalizado. Ok, entonces aquí lo que podemos observar en principio es que se está dando cierta más regularidad a la función, pero se está aquí dando cierta estructura a la función con respecto al resultado presentado por Rosen. Y justamente si uno observa lo que plantean ellos como demostración, que es bastante simple, básicamente es definir este operador f como el operador producto de los gradientes que se toman de estas funciones objetivos, pero con respecto a la variable de cada jugador. Y luego muestran que cada solución del problema de desigualdad variacional asociado a este operador f y al conjunto x, pues resulta ser justamente una solución al problema de Nash a la Rosen, o un equilibrio de Nash generalizado. Ok, entonces, justamente Fakinei y Kansu, casi por el mismo año, pues a estos tipos de vectores que son soluciones al problema de desigualdad variacional, pues le llamaron equilibrios variacionales. ¿Ok? Ahora, el hecho de que la función sea C1, pues permite concluir que esta función f es continua. Y en ese caso hay resultados clásicos que permiten garantizar que este problema tiene solución. Y el hecho de que consideren la pseudoconvexidad es lo que permite concluir que, en efecto, esta solución va a ser una solución del problema de equilibrio de Nash generalizado. ¿Ok? Es bastante bonita la demostración, es bastante simple, y
desde nuestro punto de vista, marca ya un punto de inicio que nos dice que lo que tenemos que hacer, o bueno, no tenemos, pero que podemos hacer es transformar este problema que parece algo complicado en algo mucho más tratable y, ¿por qué no?, en un problema de desigualdad variacional. Y un problema de desigualdad variacional ya es un problema con bastante estructura, con bastante desarrollo, que podemos encontrar en algoritmos, inclusive en la literatura, para tratar de encontrar solución. Entonces, es un buen punto para poder seguir. En ese sentido, justamente un año después, en el 2008, fue publicado el siguiente resultado por Ocel y Duta, en los cuales, asumiendo nuevamente lo mismo para el conjunto de restricciones acopladas, consideran que cada función objetivo es continua y semiestricta, casi convexa. Esta condición de semiestricta casi convexidad no es otra cosa que decir convexidad, y que todo mínimo local es un mínimo global, ¿okay?, con respecto a la variable del jugador. Entonces, pues, el problema admite también un equilibrio de Nash generalizado. En ese sentido, podemos decir que el trabajo de Ocel y Duta, con respecto a la condición de casi convexidad y pseudoconvexidad, es básicamente la misma, pero que en el caso de Ocel y Duta, ellos sí relajan la condición de diferenciabilidad. Ellos solamente requieren que las funciones sean continuas. Ahora, el esquema es básicamente el mismo planteado pues, por Flatinay y sus colaboradores. En este caso, lo que hacen los autores en este último trabajo es definir el operador asociado a el conjunto de nivel inferior ajustado, que es un intermedio, por así decirlo, entre el nivel inferior estricto y el nivel inferior usual. Definen el argumento mínimo y luego, con respecto a eso, definen este operador f sub i, que fuera del argumento mínimo no es otra cosa que la cápsula convexa entre la intersección del cono normal a estos niveles inferiores ajustados intersectados con la esfera unitaria. Y luego definen el operador f de x como el operador producto cartesiano. Y muestran también que efectivamente resolver ahora el problema de desigualdad variacional asociado a este operador producto, pues también es una solución al problema de equilibrio de Nash generalizado propuesto por Rosen. Aquí una observación importante es que, a diferencia del caso anterior, este operador f ya no es una función. En este caso, este operador f resulta ser un operador multievaluado. Ahora, si uno observa con detenimiento este resultado propuesto por Ocel y Duta, podemos decir que hasta el momento es el más cercano a extender el teorema número 1 para el problema clásico de Nash, porque requiere que las funciones sean continuas, pero en este caso requiere que sea casi convexa más algo más. Y bueno, es aquí donde decimos, bueno, estuvo muy cerca, pero nosotros queremos saber si podemos quitar justamente esta condición, la semiestricta casi convexidad. En ese sentido, si uno observa el trabajo que ellos proponen, para garantizar que toda solución de este problema de desigualdad variacional es una solución del problema de Nash generalizado, pues se da con la sorpresa de que no necesitan la semiestricta casi convexidad. Solamente para esa inclusión no la necesitan, pero para garantizar que este operador f tenga gráfico cerrado, requieren justamente esa condición. En ese caso, nosotros hemos observado que, dado que el operador normal aquí asociado pues, al conjunto de nivel inferior ajustado, pues podemos hacer lo mismo, en este caso, con el operador de nivel inferior estricto. ¿Okay? El estricto está contenido en este operador nivel ajustado, y por lo tanto, cuando uno toma el cono normal a eso, tenemos que el cono normal ajustado está dentro del cono normal estricto, por así decirlo. Por lo tanto, esta inclusión, entre comillas, para decir que el problema de desigualdad variacional asociado, toda solución de ese problema es una solución del problema de equilibrio de Nash generalizado propuesto por Rosen, pues debería funcionar de forma similar. Y nosotros hemos mostrado que en efecto eso funciona.
En ese caso, trabajando justamente con este operador de nivel inferior estricto y luego su cono normal, pues logramos establecer que no necesitamos justamente esta condición de semiestricta casi convexidad. Es suficiente con la casi convexidad. Pero más aún, nosotros logramos relajar un poquito la noción de continuidad. Básicamente, este es nuestro resultado. Nuevamente, el conjunto de restricciones acopladas para nosotros sigue siendo un conjunto convexo, compacto, no vacío, pero que ahora nosotros requerimos que la función objetivo con respecto a cada jugador sea continua y casi convexa, y que también sea continua con respecto a los jugadores rivales. Es importante notar aquí que la continuidad implica pues esta continuidad en variables separables, por así decirlo, pero que esta continuidad en variables separables no implica la continuidad de la función. Entonces, en ese sentido, hemos relajado un poquito la continuidad. Y tenemos sospecha de que podemos relajar aún un poco más esta noción de continuidad. ¿Ok? Lo que sí hemos visto que en esta condición de continuidad con respecto a los jugadores rivales resulta ser esencial para nuestro teorema. Y justamente en este ejemplo nosotros podemos observar que X, en este caso el conjunto convexo compacto no vacío de restricciones acopladas, es un producto cartesiano y por lo tanto este problema de Nash se reduce al clásico problema de Nash, para la redundancia, pero que estas funciones objetivos no son continuas con respecto a la variable de su jugador rival. Y aquí simplemente X es la variable de estrategia del jugador 1 y Y la variable de estrategia del jugador 2. ¿Ok? Entonces no es muy complicado pues, tratar de resolver este problema y observar que este no tiene solución. Entonces, para nosotros la continuidad con respecto a la variable de los jugadores rivales es esencial. Y también debo mencionar que encontramos otro resultado sobre existencia de solución para el problema de Nash generalizado propuesto por Rosen, ¿okay? En el 2011, con algunas condiciones que nos parecieron bastante excepcionales, que nos dice lo siguiente, que si solo suponemos que las funciones objetivos son semiestrictas, casi convexas y semicontinuas inferiores con respecto a la variable de cada jugador, y nuevamente el conjunto de restricciones acopladas sigue siendo convexo, compacto, no vacío, entonces este problema de Nash propuesto por Rosen tiene solución. Sin embargo, este ejemplo relativamente sencillo nos muestra que lamentablemente eso no es verdad. Así que lamentablemente no hemos encontrado más información con respecto a la existencia de solución para este problema. Sí existe una gran literatura, sobre todo ahora con aplicaciones a problemas de mercado eléctricos, a problemas medioambientales, algunos problemas económicos, pero donde se sigue utilizando la hipótesis de convexidad. Y esto es porque tratan de encontrar no solamente soluciones al problema, sino algunas soluciones llamadas soluciones o equilibrios normalizados propuestos por Rosen. Así, en nuestro caso, existen varias preguntas abiertas que estamos muy interesados en continuar, de resolver, y si algunos de ustedes conocen un poco de esto o algún paper que debamos revisar, será bienvenido, porque esta última referencia es del 2011, ya estamos en el 2021 y no hemos encontrado más sobre existencia de solución. La referencia primordial vienen a ser estos trabajos, clásicos evidentemente, de Rodebrug, de Nash y de Rosen, y estos tres papers de Ocel, Yuta, de Fakinei, Ficci-Picciali y Nash Rizosa, donde hablan sobre la existencia de solución, intentando generalizar este teorema número 1. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes, así que muchas gracias y manténganse a salvo. Muchas gracias, John, por tu presentación. ¿Alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle? A mí me gustaría. ¿Sí? Bueno, ahora John, gracias por tu presentación, muy, muy interesante.
Tengo una duda con respecto a la estrategia con la que demostraste este resultado que está bien bueno. Mi duda es, básicamente estás tomando, me dices que voy a tomar el cono normal al Sí. conjunto de subnivel estricto. Así es. Eso debería darte vacío en varios puntos, ¿o no? No. Porque No. si tengo una función que es plana, digamos, en alguna parte, una función cuasiconvexa plana. Claro, lo que pasa es que seguimos la misma definición que propone Ocel acá. Si estás en el argumento Ah, mínimo, le das toda la bola. Y si estás fuera de él, tiene sentido tomarle la cápsula convexa al cono normal. ya, perfecto, perfecto. Sí, sí. Ah, y con eso ningún punto dentro de estos planos te puede ser, Claro. claro, No. puede ser equilibrio. Claro. Ya, sí, lo veo. Justamente lo interesante de la propuesta de estos operadores es que ellos muestran que toda solución del problema variacional que ellos definen es una solución del nacionalizado. Pero justamente uno observa ahí que no necesita la semiestricta casi convexidad. Por lo tanto, bueno, no sé si es tan natural, pero esto nos motivó a reemplazar el nivel ajustado por simplemente el nivel estricto y tratar de recuperar No, sí, sí. tratar de obtener este resultado. Efectivamente es una cosa muy loca de la inecuación variacional de Stampacchia, que es condición suficiente para hacer equilibrio, pero no es necesaria. Y es una condición de primer orden. Es muy raro. Exactamente. Sí, sí, Pero, sí. pero básicamente ahí el truco es que estos conos son punteados, entonces no tienen al cero, tenéis que evitar ese tipo de puntos malvados. Exactamente, sí. Ah, sí. Por Súper, ejemplo, nosotros tenemos yo tengo una pregunta que me rompe la cabeza todavía, es ¿bajo qué condiciones puedo garantizar que toda solución variacional es una solución de este problema de equilibrio nacionalizado de Rossing, ¿no? O si es al revés, ¿no? Toda solución de nacionalizado se convierte en una solución variacional. Con Didier tenemos un par de trabajos al respecto, te los voy a mandar. Sería genial. O sea, no exactamente en la línea no exactamente la pregunta que estás planteando, pero es básicamente lo que más te complica son oscilaciones a lo largo de como de los bordes de los conjuntos, entonces cosas raras pueden pasar ahí. Ya. Ok, bien. Ese en realidad es el gran problema, digamos. Ok, Que, ok. Te lo voy a agradecer mucho si me lo puedes compartir. sí, sí, perfecto. Bien, muchas gracias, digamos. ¿Alguna otra consulta, duda que quieran realizar? Si no, en todo caso, agradecemos a John por su presentación y pasamos, digamos, a la siguiente charla. Gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, Francisco, te escuchamos. Perfecto. Voy a poner la presentación. Hola a todos y todos. Primero que todo quisiera agradecer a los organizadores por la oportunidad de exponer en esta sesión. El trabajo que voy a presentar se titula Asymmetric Free Spaces, espacios libres asimétricos, y es un trabajo en conjunto con Ari Danidilis de la Universidad de Chile y Juan Matías Sepulcre de la Universidad de Alicante. Entonces, para comenzar, empezaré con un poco de motivación de qué nos llevó a definir este objeto, que más hacia el final de la presentación voy a poder dar la definición. Consideremos un espacio métrico, MD, y una función real con soporte finito, tal que sume 0, como se ve aquí. Una función como esta la podemos considerar como un problema de transporte, donde si f de m es positivo, significa que f de m unidades se producen o se almacenan en el punto m, y un valor negativo significa que menos f de m unidades se requieren en ese punto m. Con estos problemas de transporte, estas funciones forman un espacio vectorial que vamos a denotar TPDM, el Transportation Problem Space, y fijando un punto base en el espacio métrico, x0, que puede ser cualquier punto, da lo mismo, vamos a tener un embedding canónico del espacio métrico en el espacio TPM, dado por esta expresión, que manda cada punto x a la indicatriz de x menos la indicatriz de x0.
Y esto de acá es un problema de transporte que nos dice que una unidad se produce en el punto X y una unidad se requiere en el punto base X0. Ahora, todas estas funciones que estamos considerando, estos problemas de transporte, se pueden escribir como una combinación cónica con coeficientes no negativos de funciones de esta forma, a diferencia de indicatrices. Esto se puede ver ya que estamos considerando funciones con soporte finito. Entonces, con un pequeño argumento por inducción se puede demostrar esto. Y este tipo de composición la vamos a usar porque, dado un plan de transporte que consiste en mover lambda i unidades desde un punto y a un punto xy, este plan va a ser una solución de un problema de transporte f si f se escribe como esta combinación cónica de indicatrices. ¿Ya? Y dado un plan de transporte, podemos definir su costo como esta suma donde ponderamos lambda sub i, la cantidad de unidades que se están moviendo, por la distancia que se tienen que mover. Eso va a ser entonces el costo de una solución del problema de transporte f. Y entonces a nuestro espacio de problema de transporte lo podemos dotar de la siguiente norma, que se llama la norma de Kantorovich-Rubinstein, que es el ínfimo de los costos de los planes que solucionan el problema de transporte f. ¿Ya? Y además de, bueno, entonces la norma de este espacio nos da información sobre el costo, el ínfimo de los costos para solucionar un problema de transporte, pero además cumple una propiedad muy interesante desde el punto de vista de análisis funcional. Bueno, primero lo vamos a completar para que nos quede un espacio de Banach, y se puede demostrar que el dual de TPM es isométricamente isomorfo con el espacio de funciones Lipschitz a valores reales que se anulen en un punto base x0 que fijamos al comienzo. El objetivo del trabajo que voy a presentar ahora es llevar esta construcción a un contexto más general donde vamos a trabajar con distancias asimétricas. Ahora, las distancias asimétricas aparecen de forma natural en varias situaciones del mundo real. Por ejemplo, si uno quiere viajar por una ciudad en auto, se va a dar cuenta que, bueno, no todas las calles son en doble sentido. Entonces, para ir de un punto A a un punto B, el camino de ida no va a ser el mismo que el camino de vuelta, y por lo tanto, cosas como la distancia recorrida en kilómetros, el tiempo demorado, no van a ser iguales. También, por ejemplo, si uno estuviese caminando por una montaña, por un terreno montañoso, subir no es lo mismo que bajar. El esfuerzo y el tiempo que le toma a uno es distinto. Entonces ahí también se presenta algún tipo de asimetría en cosas que nos gustaría incluir en una definición, en una noción de distancia. Y bueno, este tipo de fenómenos se pueden modelar usando objetos matemáticos asimétricos. El primer caso, el de viajar por las calles en una ciudad, se puede modelar usando grafos dirigidos, donde uno puede poner como noción de distancia el largo del camino mínimo, y esto no va a quedar simétrico si es que tenemos aristas que vayan solo en un sentido. Y la segunda situación se puede modelar usando variedades de Finsler, que son una generalización de las variedades riemannianas, donde en los espacios tangentes, en vez de tener productos internos y normas euclidianas, tenemos una norma asimétrica. Este tipo de variedades se ocupan para modelar cosas de la física, por ejemplo, en propagación de luz en medios no homogéneos y cosas de ese estilo. Ahora, antes de seguir, cabe destacar que el objeto que queremos estudiar, que es el espacio de problema de transporte, se puede construir de otras formas equivalentes. Una de ellas fue hecha por Godfrey y Carlton, y ellos le llamaron los espacios Lipschitz libres, y su construcción va de la siguiente forma. Comenzamos con un espacio métrico, con un punto base x0, que puede ser cualquier punto, pero se mantiene fijo en toda la construcción, y consideramos el conjunto de funciones Lipschitz a valores reales que se anulan en el punto base, en x0. Y aquí ponemos como norma la constante de Lipschitz, donde, como estamos pidiendo que las funciones se anulen en un punto base, sacamos de nuestro espacio todas las otras funciones constantes, así que la constante de Lipschitz sí queda una norma. Y entonces vamos a tener un embedding canónico del espacio métrico en el dual de Lip0, mandando cada punto X a un funcional de evaluación que actúa sobre la función Lipschitz. Y esto resulta ser una isometría. Y el espacio Lipschitz libre se define como la clausura del espacio generado por estos funcionales de evaluación. Todo eso dentro del dual de Lip0. Y bueno, este espacio que resulta ser igual se puede demostrar que es lo mismo que el espacio de problemas de transporte, cumple la propiedad fundamental de que su dual es isométricamente isomorfo con Lip0. Ahora, algunas cosas importantes sobre este objeto del espacio Lipschitz libre. Primero lo podemos considerar como una linealización del espacio métrico, donde las funciones que originalmente eran solo Lipschitz pasan a ser Lipschitz y lineales, ahora que hay estructura lineal en
en el espacio libre. Y segundo, que nos permite aplicar varias herramientas de la teoría de espacio de Banach y de dualidad a los espacios métricos. Que al comienzo uno tiene una especie de dualidad no lineal entre el espacio métrico y su función Lipschitz, pero al pasar por este espacio libre se convierte en una dualidad entre espacios de Banach, a la que se le pueden aplicar todas las herramientas que se conocen en esa teoría. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es llevar esta misma construcción a un contexto más general de espacios con distancias asimétricas que se llaman espacios cuasimétricos. El primer obstáculo que tuvimos al intentar hacer esto es que el análogo asimétrico del espacio elipse0 deja de ser un espacio vectorial y pasa a ser solamente un cono. Entonces tuvimos que encontrar un marco teórico adecuado para trabajar con conos y con normas asimétricas, encontrar una noción adecuada de dualidad para estos conos, y también escoger una noción compatible de completitud y completación, y con estas tres cosas pudimos construir el espacio que buscamos. Entonces, primero voy a tener que dar muchas definiciones, pero la gran mayoría de ellas son cosas que ya conocemos en espacios métricos y en espacios vectoriales normados. Entonces, pueden asumir que todo funciona más o menos igual, y yo les voy a ir contando cuáles son las diferencias fundamentales. ¿Ya? Nuestra primera definición es un espacio cuasimétrico, que va a ser un conjunto dotado de una función distancia d, que satisfaga, primero, que cada punto está a distancia 0 de sí mismo, la desigualdad triangular, igual que en los espacios métricos, y una condición de separación de puntos, donde dos puntos son iguales siempre y cuando que la distancia de x a y, y en el otro sentido, de y a x, sean las dos ceros. Entonces, de esta definición, salta a la vista que ya no estamos pidiendo simetría, permitimos que la distancia de x a y sea distinta que la distancia de y a x, y también que nuestra condición de separación de puntos, el punto 3, es más débil de lo que estamos acostumbrados en espacios métricos. Aquí vamos a permitir que para dos puntos distintos, x e y, la distancia de x a y puede ser 0 siempre y cuando la distancia de y a x no lo sea. Y además de eso, vamos a permitir que las cuasimétricas tomen valor más infinito, en cuyo caso va a ser un espacio cuasimétrico extendido, pero esto no supone ningún problema. Entonces, dado un espacio cuasimétrico XD, podemos obtener una segunda cuasimétrica, que le llamamos la cuasimétrica reversa, denotada por d barra, dando vuelta el orden de las variables. Y también podemos definir una distancia simetrizada, aquí en azul, tomando el máximo entre la cuasimétrica original y la cuasimétrica reversa. Bueno, esto evidentemente queda asimétrico, así que es una métrica en el sentido usual. Y aquí podemos ver un ejemplo natural de algo como esto. Si consideramos un espacio métrico en el sentido clásico, y miramos su distancia de Hausdorff entre subconjuntos de M, que se escribe de esta forma, podemos notar que la distancia de Hausdorff es en realidad la distancia simetrizada de una cuasimétrica, dada por este supremo de acá. Entonces, este tipo de cosas, distancias asimétricas, no son tan artificiales, aparecen de forma natural en cosas que ya conocemos. Y volviendo a las definiciones, dado que tenemos dos cuasimétricas y una métrica, podemos darle tres topologías distintas al espacio cuasimétrico X. La primera la llamaremos la topología forward. Está generada por bolas de esta forma. Fijamos un centro X y un radio R y consideramos los puntos cuya distancia desde el centro es menor que el radio. También tenemos una topología backward, donde tomamos bolas de puntos cuya distancia hacia el centro es menor que el radio. Y por último tenemos la topología métrica dada por esta distancia simetrizada. Bueno, de estas tres topologías, la más fundamental, la que más vamos a usar es la primera, la topología forward. ¿Ok? Ahora podemos notar entonces la definición asimétrica de función Lipschitz. Una función a valores reales se va a decir semi-Lipschitz si existe una constante L que cumpla esta desigualdad, que se ve muy parecida a la desigualdad que siempre usamos de funciones Lipschitz, salvo que en el lado izquierdo quitamos el valor absoluto y en el lado derecho pusimos una distancia asimétrica, una cuasimétrica. Donde aquí es importante ahora el orden de las variables. A la izquierda tenemos f de x menos f de y, y a la derecha controlamos con la distancia del segundo punto al primero. Esto es un poco raro, pero más adelante vamos a comentar por qué tiene que ser en ese orden la definición. Hay un motivo detrás de eso. Y algunos comentarios importantes. Una función semi-Lipschitz siempre va a ser Lipschitz si la miro en el espacio con la distancia simetrizada, que es un espacio métrico.
entonces estas funciones semi-elliptic no van a ser nada tan extraño. Y además, siempre son semicontinuas superiores para la topología forward. Pero puede que no sean continuas para la topología forward. Entonces, en principio tenemos solamente semicontinuidad superior. Esto se puede ver un poco feo, que tengamos una falta de continuidad, pero más adelante vamos a ver que no están así. Pero por ahora quedémonos con que son semicontinuas superiores. Y veamos un ejemplo. Vamos a considerar los reales con la siguiente cuasimétrica. Dado dos puntos x e y, la distancia va a ser y menos x, y está a la derecha de x, y 1 en caso contrario. Entonces esto se ve como, si nos paramos en un punto, hacia la derecha se ve como la distancia, la métrica usual, y hacia la izquierda es discreta. En este espacio vamos a considerar la función distancia desde el 0 a un punto x, y podemos notar fácilmente que es semi-elliptic, porque si calculamos esta diferencia, nos quedan estas distancias y acotamos usando la desigualdad triangular. Así que esta función es semi-elliptic, la constante es 1, pero menos f no es semi-elliptic, dado que si tomamos un epsilon positivo y calculamos la diferencia de menos f en 0 menos f en menos epsilon, el primer término se anula, nos queda la distancia de 0 a menos epsilon, que vale 1 porque menos epsilon está a la izquierda. Y entonces, para que esto fuese semi-elliptic, tendríamos que poder controlar esta diferencia usando la distancia del segundo punto al primero, que vale epsilon. Entonces, esto es imposible, así que menos f no es semi-elliptic, y concluimos que en este ejemplo, el conjunto de funciones semi-elliptic no es un espacio vectorial. De cualquier forma, podemos definir lo que va a ser la constante semi-elliptic, que se define mediante este supremo, igual que en el caso métrico, solo que aquí es sin valor absoluto y estamos tomando supremo sobre donde la distancia es positiva porque estábamos permitiendo que algunas distancias fuesen 0. Pero en esencial es lo mismo que en la función elíptic, y esta cantidad coincide con la menor constante que satisface la desigualdad de la función semi-ellíptica. Y definimos entonces el conjunto con el que vamos a trabajar. Es el ip0 de x, es el conjunto de funciones a valores reales que son semi-ellípticas y se anulan en un punto base dado. Y si volvemos un poquito atrás a la desigualdad de la función semi-ellíptica, podemos notar que esta desigualdad se mantiene para ponderaciones escalares no negativas y para sumas. Así que el conjunto de funciones semi-ellípticas sí va a ser un cono, aunque ya sabemos que puede no ser un espacio vectorial. Volviendo a donde estábamos, como ya sabemos que esto es un cono y no un espacio vectorial, vamos a utilizar la siguiente definición abstracta de cono para trabajarlo. Un cono sobre R más, los reales no negativos, va a ser un conjunto con dos operaciones, una suma y un producto escalar, tal que con la suma es un monoide abeliano. Esto quiere decir que tenemos un neutro aditivo y es conmutativa la suma, pero puede que no tengamos inversos aditivos. Y el producto escalar va a tomar sus escalares en R+, y las dos operaciones cumplen las siguientes condiciones de compatibilidad, que no es necesario ni que las lean, porque son exactamente las mismas que les pedimos a los espacios vectoriales. Entonces, esta definición es una generalización más o menos directa de lo que es un espacio vectorial, solo que estamos usando escalares no negativos y ya no tenemos inversos aditivos. Entonces, esto le vamos a llamar un cono, y se define de manera natural lo que es un morfismo entre dos conos, que le vamos a llamar una función lineal, a una función entre dos conos que preserve ambas operaciones, de suma y producto escalar, siempre considerando solo escalares no negativos. Y entonces el siguiente paso es ponerle norma a estos conos. Una norma cónica en uno de estos conos va a ser una función que denotamos con dos barras a la izquierda y una barra a la derecha para destacar que esto puede ser una cantidad asimétrica. Y la función tiene que cumplir las siguientes condiciones. Primero que todo, tiene que ser positivamente homogéneo. Esta norma solamente saca los escalares no negativos, y esto es lo que nos va a permitir que sea asimétrica. Si tuviésemos un punto x tal que menos x pertenezca al cono, cosa que no está garantizada, pero en el caso de que ocurra, no sabemos si la norma de x coincide con la norma de menos x. O sea, puede que no coincida. Entonces, por eso, de ahí viene la simetría. Segundo, tenemos la desigualdad triangular, nada raro ahí. Y tenemos una condición de separación de puntos también un poco débil. Un punto va a ser el 0, el neutro aditivo del cono, si solo si tiene un inverso en el cono y ambos tienen norma 0. O sea, un cono con una norma cónica lo vamos a llamar un cono normado. Y en el caso especial en que el cono sea un espacio vectorial,
lo vamos a llamar un espacio normado asimétrico. Y como era de esperarse, nuestro conjunto de funciones semi-Lipschitz, dotado de la constante semi-Lipschitz como norma cónica, es un cono normado. Ahora, un pequeño comentario, que la definición abstracta de cono que estamos usando no garantiza que haya una ley de cancelación. Es decir, que podemos tener una desigualdad de este estilo, A más B igual a más C, pero que B y C no coincidan. Esto es un poquito molesto, pero no produce ningún problema serio. Ahora, en la siguiente proposición vamos a ver cómo podemos dotar de una cuasimétrica a un cono normado. Si tenemos una norma cónica en un cono, la siguiente función definida por esta expresión un poco fea nos va a dar una cuasimétrica extendida en el cono, que es compatible con su estructura, ya que es subinvariante para la suma e invariante para el producto escalar. Ahora, miremos un poquito qué significa esta expresión de acá. Dado dos puntos x y y, lo que vamos a hacer es, pescamos todo el cono y lo movemos al punto x, lo dejamos como vértice, y nos preguntamos si y vive en esta traslación del cono. Si y no está aquí, decimos que la distancia es más infinito, no se puede llegar de y a x, y en el caso de que sí esté, y se puede escribir como x más algún z en el cono, y tomamos la norma de sz. Ahora, este ínfimo está acá porque si el cono no tiene esta ley de cancelación, el z puede no ser único. Así que estamos obligados a tomar ínfimos sobre todos los z posibles. Ahora, pensemos por un momento que nuestro cono fuese un espacio vectorial. En ese caso, el primer caso aquí nunca ocurre, porque las traslaciones del espacio vectorial son todo el espacio, así que nunca vale más infinito. Y más aún, podemos restar. Entonces z va a ser y menos x, así que es único, no del ínfimo. Y la distancia va a ser entonces la norma de y menos x. Así que recuperamos la distancia usual que ocupamos en espacios vectoriales normados. Pero ahora también puede ser asimétrica, por supuesto. Así que no es una definición tan rara como se veía, sino que es una generalización de lo que ya conocemos. Y volviendo un poco a espacios cuasimétricos, vamos a definir lo que es una isometría entre dos espacios cuasimétricos. Va a ser un mapeo que preserve todas las distancias, exactamente igual que en un espacio métrico. Y con eso podemos dar nuestra noción de equivalencia entre conos normados. Dos conos normados van a ser isométricamente isomorfos si tenemos un mapeo que sea biyectivo, lineal, y una isometría cuando a cada cono le ponemos la cuasimétrica extendida dada por su norma. Ok, entonces el siguiente punto que tenemos que revisar es la dualidad. ¿Cómo vamos a definir el dual de un cono? Para eso nos vamos a basar en el siguiente ejemplo. Vamos a tomar los reales con la siguiente norma cónica, que u de x es el máximo entre x y 0, y la cuasimétrica que induce, que es u de y menos x. Esta norma cónica tiene la particularidad de que caracteriza la semicontinuidad superior, en el sentido de que si yo tomo cualquier espacio topológico x tau y cualquier función que tome valores en R, va a ser continua para la topología forward dada por esta norma cónica si solo si es semicontinua superior para la topología usual de R. Ahora, si recuerdan, les comenté que las funciones semi-Lipschitz podían no ser continuas para su topología forward, pero que sí van a ser semicontinuas superiores. Bueno, y el motivo de eso no es que hubiese una falta de continuidad, sino que estábamos considerando la topología incorrecta en los reales, porque estábamos poniendo la topología usual. Si en lugar de eso ponemos la topología dada por esta norma cónica, las funciones semi-Lipschitz nos van a quedar forward continua, que es lo que uno esperaría de una especie de morfismo cuasimétrico, claro, de un morfismo cuasimétrico, como son las funciones semi-Lipschitz. Para ahondar un poco más en esta idea, tenemos la siguiente proposición. Si tengo un cono normado y una función f a valores reales, lineal, las siguientes van a ser equivalentes. Primero, que f sea semicontinua superior para la topología forward del cono, que es lo mismo que pedirle que sea forward continua cuando ponemos la topología asimétrica en R. Segundo, que existe una constante, de modo que f es acotada en la bola unitaria del cono. Recordando que esta norma es positivamente homogénea, así que esto es equivalente a que sea acotada en la bola unitaria. Y tercero, que f sea semi-Lipschitz cuando ponemos la cuasimétrica extendida inducida por la norma del cono. Entonces tenemos lo mismo que sabemos de funciones lineales en espacios vectoriales normados, donde por una función lineal es equivalente a ser continua, acotada y Lipschitz, ¿cierto? Y aquí cabe destacar que, si recuerdan,
cuando le di la definición de función semi-Lipschitz, destaqué que era importante el orden de las variables y que se tenían que dar vuelta en el lado derecho, aquí poner y a x. Y eso se debe a que si lo usáramos, pusiésemos las variables siempre en el mismo orden, que en realidad es lo que hacen los demás autores que trabajan con estas funciones, la propiedad número 3 de aquí no se cumpliría. En lugar de eso tendríamos que menos f sería semi-Lipschitz, o equivalentemente que f sería semi-Lipschitz para la cuasimétrica reversa. Entonces, para mantener más consistencia en nuestra teoría, decidimos trabajar con esta definición de función semi-Lipschitz, con las variables en ese orden. Ok, entonces, basándonos en esto, podemos definir lo que va a ser el cono dual de un cono normado. Va a ser el conjunto C estrella de funciones lineales y semicontinuas superiores, que resulta ser un cono al cual le podemos poner la siguiente norma, una norma dual, que es el supremo sobre la bola unitaria. Así que nada muy extraño. Y esto resulta ser una norma cónica en el cono dual C estrella. Entonces, lo último que nos falta para poder hacer nuestra construcción es tener la completitud. Y aquí no quiero entrar mucho en detalles porque la completitud es un problema bien complicado en espacios cuasimétricos. Hay muchas definiciones de completitud para espacios cuasimétricos, todas generalizando la completitud de espacios métricos y todas no equivalentes. Entonces es bastante difícil saber cuál es la correcta o decir si es que hay una correcta, pero nosotros vamos a trabajar con la siguiente. Un espacio cuasimétrico se va a decir bicompleto si cuando simetrizamos su distancia obtenemos un espacio métrico completo en el sentido usual. Y en el caso especial, cuando nuestro espacio cuasimétrico sea un espacio normado simétrico, si es bicompleto, vamos a decir que es un espacio bi-Banach. Ahora, ¿por qué elegimos usar esta definición? Es porque la bicompletitud tiene una noción bastante amigable de completación, que se llama bicompletación, y esta noción de completación es compatible con la estructura de los conos, en el sentido de que la completación de un cono es un cono, y con nuestra definición de dualidad. Entonces vamos a ocupar esta, y entonces ya tenemos listos todos los ingredientes que necesitamos para nuestra construcción. Así que pasamos a esto. Para construir el espacio semi-Lipschitz libre, comenzamos con un espacio cuasimétrico, fijando un punto base x0, que puede ser cualquiera. Vamos a tener entonces que cada punto x le corresponde un funcional de evaluación, ahora actuando sobre las funciones semi-Lipschitz, y que va a pertenecer al cono dual de ese elipsero dotado de la norma constante semi-Lipschitz. Y más aún, tenemos que menos el funcional de evaluación también pertenece a este cono dual, lo cual es muy llamativo, porque nos dice que este conjunto, que en principio es un cono, contiene un subespacio vectorial no trivial, y que se construye en base al espacio original X, y que vamos a ocupar en nuestra construcción. Pero primero, se puede chequear que vamos a tener de nuevo el embedding canónico, igual que en el caso clásico. Cada punto lo mandamos a su funcional de evaluación, ahora en este cono dual, y esto es una isometría. Cuando a este cono dual le ponemos la cuasimétrica inducida por la norma del cono. Entonces recuperamos una de las propiedades fundamentales del espacio Lipschitz libre, que era tener este embedding canónico. Y entonces podemos definir, vamos a tomar el span, el espacio vectorial generado por estos funcionales de evaluación, que va a ser un espacio normado asimétrico dentro del cono dual de ese elipsero. Entonces, tengo un cono, tengo un espacio vectorial contenido, y con él vamos a definir nuestro espacio semi-Lipschitz libre o espacio libre asimétrico. El espacio semi-Lipschitz libre, denotado por f sub a de x, va a ser la bicompletación de este espacio normado asimétrico generado por los funcionales de evaluación, donde la norma que le ponemos es la restricción de la norma dual del cono dual de ese elipsero de x. Entonces va a ser un espacio vectorial con norma simétrica bicompleto, es decir, un espacio bi-Banach. Y el resultado principal es que este objeto cumple la propiedad fundamental que queríamos emular, que para cualquier espacio cuasimétrico, el cono dual del espacio semi-Lipschitz libre es isométricamente isomorfo con el cono de funciones semi-Lipschitz. Y si volvemos más hacia el comienzo, podemos definir una versión asimétrica de la norma de Kantorovich-Rubinstein,
de la misma forma, tomando el ínfimo de los costos de las soluciones del problema de transporte gamma. Y resulta que esto, bueno, es una norma simétrica en el espacio libre asimétrico que coincide con la norma natural del espacio semi-Lipschitz libre. Entonces, se puede, al igual que en el caso clásico, podemos utilizar este espacio para estudiar problemas de transporte en espacios cosimétricos, que era la motivación de esta construcción. Y para terminar, vamos a ver un par de ejemplos. Si consideramos los naturales, incluyendo el cero, con la siguiente cuasimétrica, que a ver, cada punto va a estar a distancia 0 del 0, hacia el 0, y distancia 1 de todos los demás. Entonces esto se ve como una métrica discreta, salvo que todos pueden ir gratis al 0. Entonces tenemos como una lista de largo 0, por así decirlo, hacia el 0. Y se puede demostrar que el espacio semi-Lipschitz libre de los naturales con esta cuasimétrica queda isométricamente isomorfo a L1, pero con una norma simétrica, la norma 1 positiva, dada por esta expresión. Es decir, tomamos las series solamente de los coeficientes no negativos de la sucesión. Y nuestro segundo ejemplo, bueno, en el mundo de los espacios Lipschitz libres es bien conocido que el espacio libre de R con su métrica usual se identifica con L1, y esto se hace usando que las funciones Lipschitz en R son diferenciables casi en todo punto. Entonces uno puede identificar la función Lipschitz con el infinito, porque cada función la mandamos con su derivada, que tiene que ser una función acotada. Identificamos estos dos espacios y usando argumentos de dualidad, uno puede concluir que los preduales de estos espacios, que son el espacio Lipschitz libre aquí y L1 acá, también son isométricamente isomorfos. Vamos a hacer algo parecido, considerando ahora los reales con nuestra norma cónica favorita U, x máximo 0, y la cuasimétrica que induce. En este caso, se puede demostrar que las funciones semi-Lipschitz en R con esta norma cónica son isométricamente isomorfas con el cono positivo del infinito. Entonces, las funciones semi-Lipschitz en R con esta norma cónica van a ser funciones diferenciables en casi todo punto, con derivada acotada y positiva. Y usando argumentos de dualidad, podemos concluir, similar al caso clásico, que el espacio libre asimétrico de R es isométricamente isomorfo con L1, dotado de una norma 1 positiva, que en este caso está dada por la integral de la parte positiva de la función. Y aquí cabe destacar, no lo comenté antes, que cuando uno toma el dual de un espacio normado simétrico, en general no obtiene otro espacio vectorial, sino que obtiene un cono. En este caso tenemos L1 y su dual va a ser el cono positivo del infinito. Entonces, esto de que el dual no sea un espacio vectorial es un fenómeno bien interesante, del que les va a hablar Gonzalo Flores mañana en su charla, así que no hablo más de eso. Y con eso concluye mi presentación. Algunas referencias. Esta primera es el preprint del artículo donde hicimos esta construcción. El segundo es un libro súper completo sobre análisis funcional en espacios normados asimétricos y también tiene harta bibliografía de espacios cuasimétricos. Y el tercero es el artículo en el que Godfroy y Carlton dieron su definición, su construcción de espacio Lipschitz libre. Gracias por su atención. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle. Yo tengo Sí, David. un par de consultas. Oh, dale, Seba, no hay problema. Ok. Ah, no. Dale, no. De partida me gustó harto el trabajo. También me encuentro súper interesante los espacios free Lipschitz per se. Y te quería preguntar sobre, por ejemplo, si han estudiado no sé, las propiedades de los subespacios de los free Lipschitz o asimétricos en tu versión. Por ejemplo, no sé, este tipo de propiedades de si es que hay complementabilidad en algún sentido, porque la topología ahora ya no es tan clara qué sucede ahí. No sé si alguno de estos tipos de propiedades se mantiene en esta nueva estructura. Sí, entiendo la pregunta, y la respuesta primero es que no lo he estudiado todavía, porque trabajar en esto tiene una gran limitante, que es que la teoría de espacios normados asimétricos
está muy por detrás de la teoría de espacios de Banach. Hay muchas cosas que no se han hecho todavía o que quizás no resultan y no sabemos. Entonces, hay una gran falta de herramientas que uno le gustaría tener para estudiar problemas similares. Así que, pero claro, tiene sentido la pregunta similar a la que estáis diciendo, pero no las he atacado todavía, principalmente porque no sé si vamos a tener las herramientas para atacarla. Gracias. David, ¿tú también tienes una pregunta? Sí, bueno, muy interesante tu presentación, Pancho, Gracias. estuvo bien simpática. Ahora, el gran problema con los espacios Lipschitz libres es que son realmente difíciles de calcular. O sea, de dar una expresión explícita, digamos, no sé si todavía, yo me imagino que sí, al menos hasta hace 3 años, que era cuando le perdí el rastro a esta teoría, la pregunta de cuál es el espacio libre de R2 sigue abierta. Sí, ya está resuelta, pero creo que no se ha llegado mucho más lejos que eso. Está resuelta R2. O sea, RN está resuelto. Ah, ya. Bueno, estaba abierta hace 3 años, digamos. Entonces, la pregunta es si tienes alguna intuición de qué familias de espacios asimétricos, de hecho, podemos calcular, aparte de los ejemplos que diste, porque los ejemplos que diste son como los naturales. Son, digamos, los espacios Lipschitz conocidos, los free-Lipschitz conocidos, ¿cómo los llevo a Lipschitz asimétricos? Si tienes alguna intuición, por ejemplo, de otras familias de espacios métricos que tengan chances de poder dar una expresión explícita del espacio libre. Sí. Tenemos una familia de espacios cosimétricos a la que le sabemos sacar el espacio libre asimétrico, que está en el preprint que está aquí en la referencia. Y es un caso más general del caso real que mostramos acá. Estos espacios, bueno, en el caso métrico, se llaman los R-trees, que básicamente son como árboles, son espacios donde son geodésicos y los segmentos son isométricos con R. Entonces tenéis segmentos que se van abriendo y bueno, no es tan interesante el ejemplo porque resulta ser igual que en R. En esos espacios uno puede definir una medida, puede definir un L1 y el espacio libre resulta ser L1 del intervalo. Entonces es una familia más amplia, pero no tanto más amplia. ¿Y has similar a esto. pensado en la expresión de quizás el espacio libre de los grafos dirigidos? Porque un poco pensando en la misma intuición que tuviste de ir moviéndose por las calles, que eso es naturalmente simétrico, ese quizás es un ejemplo interesante a mirar, digamos, porque puede tener aplicaciones en problemas de flujo, cosas así. No sé. Sí, O es no muy lo fácil. no lo he pensado todavía, pero sí es una perspectiva interesante. O sea, vale la pena mirarlo. Súper. Ok, ¿alguna otra consulta que quieran realizar a Francisco? ¿Alguna duda? Si no, en todo caso, agradecemos nuevamente a Francisco por su charla y finalizamos la sesión del día de hoy, ¿no? Y nos estaríamos viendo mañana bien temprano, 8:20 de la mañana, ¿no? Con varias sesiones tenemos mañana. Okay. Entonces, Muchas gracias. Gracias, Julio. gracias nuevamente, muchas gracias a todos.